Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy el tema que veremos es el tejido óseo. El tejido óseo es un tejido complejo y dinámico. Experimenta un proceso continuo que está llamado como remodelación. Esta remodelación se refiere a esta formación de tejido nuevo y destrucción simultáneamente de tejido viejo, entre comillas, o precedente. Este es un proceso que se hace constantemente, ¿ya? Para ello, el hueso tiene que tener ciertas características de nutrición y irrigación. Los huesos en sí presentan 6 funciones principales, de las cuales veremos la primera es estructura de sostén. ¿Qué quiere decir esto? Que el esqueleto nos va a dar esta estructura para los tejidos blandos, va a brindar puntos de inserción para los tendones y la mayoría de los músculos esqueléticos. Segunda función, que es protección. La protección evidentemente está dado como sabemos, ¿ya? O como podemos entender. Los huesos protegen órganos importantes, como por ejemplo el encéfalo, estructura encefálica, los huesos protegen esa estructura. Las costillas protegen los pulmones, el corazón. Las vértebras, aquí en el centro va la médula espinal, por ende, si se dan cuenta, son estructuras muy importantes donde los huesos están cumpliendo la función de protección. La tercera función se relaciona con el movimiento. Y ojo aquí, miren la imagen que se está moviendo. Uno podría pensar que es la rodilla, si es que no conoce los huesos. Por eso es importante conocer los huesos, porque eso va a llevarlo a usted a evitar errores en la práctica clínica. Esto es codo. Entonces el codo nosotros vamos a ver que el movimiento se realiza en base a su articulación. Y este movimiento se relaciona con los músculos. Por ende, aquí hay una relación importante entre el sistema muscular, ¿cierto? Músculo esquelético, los huesos directamente. Estos músculos se contraen. Al contraerse tracciona el tendón porque el músculo, ojo, este es un detalle importante, el músculo se asocia al hueso a través de un tendón y esto es lo que permite el movimiento. ¿Okay? Cuando el músculo se contrae, el tendón tracciona el hueso y el hueso se mueve. Eso genera el movimiento. Ese es un dato muy importante que siempre se pregunta. Los componentes del sistema músculo-esquelético o el aparato locomotor: huesos, articulaciones y músculos. La tercera y cuarta, ¿no es cierto? Cuarta función está la homeostasis de mineral. Cuando hablamos de homeostasis, es la capacidad del cuerpo de tener autorregulación en cuanto a sus componentes. La homeostasis de mineral es porque el hueso, dentro de todos los alimentos y nutrientes que nosotros ingerimos cuando comemos, hay ciertas sales como el fósforo, el calcio, el hueso lo almacena. Y cuando el organismo, por X proceso metabólico, lo necesita, el hueso lo puede entregar a través del torrente sanguíneo. Evidentemente, este calcio, este fósforo, como se generan procesos metabólicos en el cuerpo, no necesariamente van a estar siempre en el hueso, sino que van a llegar a otros órganos a cumplir su función de componente metabólico. Y de esa forma mantener la homeostasis, esta capacidad de autorregulación. Si me falta en un lado, se entrega de otro lado y se va manteniendo este equilibrio dinámico que le llaman en algunos textos. La quinta función estaría dada por la hematopoiesis. La hematopoiesis es el proceso de producción de células sanguíneas. Eso se refiere a los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Estas se producen en un tejido que se llama médula ósea roja, que puntualmente se encuentra en los huesos. Ahora, si nosotros observamos este gráfico, vamos a entender que el 100%, voy a bajar aquí un poquito, ahí, el 100% en el primer trimestre, en el periodo prenatal, se va a dar a través del saco vitelino. En el segundo trimestre, ya, va a estar dado por el hígado y el vaso, y en el tercer trimestre prenatal va a estar dado por la médula ósea. Ahora, desde el nacimiento hacia los 50 años, existe un proceso de transformación de la producción de la hematopoiesis. La primera etapa, entre los 0 años y los 27, 25 años,
va a estar dado por la tibia y después a los 30 el fémur. Es decir, la epífisis de los huesos largos es la encargada de este proceso. Después de los 30 a los 50 pasan a hacer esta función otros huesos, como las costillas, el hueso ilíaco, el esternón y vértebras. Es decir, mayormente huesos planos y el irregular, que es una vértebra. Ahora, ¿por qué pasa esto? Este cambio se da porque uno podría pensar que los huesos largos son mucho más productores de sangre, pero lo que pasa es que en el periodo de deterioro del hueso, la médula ósea roja de las epífisis va a transformarse en médula ósea amarilla, perdiendo esta capacidad de producción de hematopoiesis, quedando en mayor instancia en los huesos planos y en las vértebras, ¿ya? Ese es un detalle muy interesante e importante dentro de la función de la hematopoiesis, que se ve mayormente en fisiología, pero está bien nombrarlo en su primera etapa. La función número 6 está dada por el almacenamiento de los triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Son adipocitos, ácidos grasos, que van a estar asociados en las diáfisis de los huesos largos, en el cuerpo del hueso. Este va a generar una fuente de energía principalmente, y esa es la principal función del hueso en esta etapa. ¿Ok? Entonces, después que ya hemos visto las tres funciones del hueso, ahora vamos a ver la estructura del hueso en sí. Este hueso que estamos observando acá, este es un húmero, ¿ya? Y vamos a ver las características. El húmero, más bien los huesos largos, presentan dos epífisis. Una epífisis que es la epífisis proximal y una epífisis distal. Después consideramos la diáfisis, que es el cuerpo del hueso, y después vamos a ver las metáfisis, que es el cartílago del crecimiento. ¿Y por qué puse esta imagen radiológica acá? Porque si nosotros vemos esta mano es de un adolescente. ¿Por qué? Porque se ve precisamente las metáfisis, se ven aquí, las metáfisis de los huesos largos. Por ende, este hueso aún está creciendo. Por ende, en la metáfisis se llama el cartílago del crecimiento. Otras partes del hueso vamos a encontrar el cartílago articular, que lo vemos y lo observamos en la parte externa de las epífisis, que ya vamos a ver la función de los cartílagos. Vemos el hueso esponjoso que contiene la médula ósea roja. Las epífisis tienen el hueso esponjoso. Se llama esponjoso porque tiene una estructura que se llaman trabéculas, que son perforaciones y que aparenta ser como una esponja. Ya tiene esos hoyitos de esponja. Y aquí vamos a ver el hueso compacto, que corresponde a la parte externa del hueso. Ya vamos a ver una imagen de ello. Es una parte externa que no presenta estas trabéculas, que no presenta estas perforaciones. Por ende es un hueso que es compacto directamente. La línea epifisiaria, que también es una zona que va a estar generando la diferencia entre las epífisis y la metáfisis. Es un límite, ¿ya? Que está asociado al cartílago, que lo vamos a ver en la formación del hueso. La arteria nutricia, arteria muy importante porque la arteria nutricia es la que nutre al hueso, es la que va a permitir la llegada de oxígeno, nutrientes. También tenemos la cavidad medular, donde está la médula ósea amarilla. Recuerde que hace un momento dijimos la función de los triglicéridos está en el cuerpo, en la diáfisis de los huesos largos, y la producción de sangre, la médula ósea roja, está en las epífisis, en los huesos largos. Bien. El endoosteo es una membrana que está dentro del hueso, lo recubre por dentro, y el periosteo es una membrana que está por fuera del hueso. Entonces, en este corte observamos varias cositas interesantes. Miren, tenemos el hueso compacto, que presenta esta conformación de círculos, ¿no es cierto?, estas laminillas circunferenciales, que van a tener sus ejes, van a tener un conducto que va a permitir entrar arterias y venas. Este conducto longitudinal del hueso se llama conductos de Havers y los transversales se llaman conductos de Volmack. Gracias a estos conductos es que el hueso se va a estar irrigando en su totalidad.
También podemos observar las ostionas, que son estas laminillas, ya estas circunferencias que están formadas por hueso compacto. Y en esta zona vemos el hueso esponjoso. Dato importante del hueso esponjoso. Uno podría pensar que el hueso esponjoso es débil. Bueno, es más débil o más frágil que el compacto por su característica estructural. Pero el hueso trabecular va a dar estas líneas que se llaman líneas de fuerza, puntualmente los huesos de carga, que van a tener esta conformación y va a dar cierta flexibilidad y resistencia a estos huesos que son de carga. Que tenemos un fémur, ¿no es cierto?, claramente observado y se ven estas líneas de fuerza. La irrigación y la inervación también es importante, pero aquí nos vamos a apoyar de lo que mencionamos hace un ratito. Hablamos, esta imagen es el hueso tibia, ¿ya? Es un hueso de la pierna, y vamos a ver la epífisis proximal, la metáfisis y la diáfisis. Por ende, la irrigación en esta etapa también se va a formar por cada una de esas áreas. Vamos a tener una arteria y una vena en cada una de ellas. La arteria epifisiaria, la vena epifisiaria. En la metáfisis tendremos la arteria metafisiaria y la vena metafisiaria. Y en el cuerpo no es diafisiaria, sino que es la vena nutricia y la arteria nutricia. A nivel de la inervación, debemos considerar que en el periósteo se encuentra abundantemente nervios sensitivos. Es por ende que el golpe, una lesión, una contusión a nivel de hueso directamente o muy directo va a generar un dolor importante. La formación del hueso. Los huesos se forman a través de dos tipos de osificaciones, una osificación intermembranosa y una osificación endocondral. Cuando hablamos de la osificación intermembranosa, nos estamos refiriendo a huesos como por ejemplo los planos del cráneo, los huesos faciales, la mayoría de los huesos faciales, el tercio medio y la clavícula. Ellos se forman a través de una intermembrana. ¿Qué quiere decir esto? Que estos huesos se van a formar directamente del mesénquima, que es un tejido del hueso que se va a disponer en pequeñas capas delgadas de membrana, y estas se van a ir osificando, por ende va a dar una capa delgada, y esto se llama intermembranosa porque son membranas que se van calcificando. La segunda corresponde a la endocondral. Cuando hablamos de condral, vamos a hablar de cartílago. Cartílago, en este caso, hialino puntualmente, ¿ya? Es el reemplazo del cartílago por hueso. Eso es endocondral, cuando pasa de el cartílago a hueso. Esto se va a ver identificado y reflejado mayormente en los huesos largos, ¿ya? Y se identifican 6 etapas para esta producción del hueso endocondral. La primera es la aparición del molde cartilaginoso. Si se dan cuenta, ahí hay una manchita, que es unas células del mesénquima que se van a ir uniendo entre sí como características de célula, se transforman en condroblastos, que son cartílagos que van a ir formándose ya como más estructural, y van a generar este molde cartilaginoso. Después, en la etapa 2, vamos a encontrar el crecimiento ya del molde cartilaginoso, y que se va a generar una matriz extracelular sin calcificar, y ya empieza a calcificar levemente esta matriz extracelular. En la 3 vamos a encontrar que nos visita inmediatamente la arteria nutricia. Ese es un dato interesante porque al llegar a una arteria nutricia está llegando al hueso nutrientes, oxígeno, sangre. Y esta aparición del centro primario de osificación, porque además empieza a aparecer el hueso esponjoso, porque si está llegando sangre, recuerden que las trabéculas son las que van a permitir la formación de células sanguíneas, y de ahí ya empiezan a generar este tejido para la protección de esa zona, del tejido esponjoso y de la zona vascular. Como tenemos, ese era el primer centro de osificación.
Después de que tenemos este centro, sigue creciendo este hueso, tenemos el periósteo y acá tenemos la aparición de esta cavidad medular donde está actuando principalmente los osteoclastos, que son los que van a ir formando esta estructura. Ya vamos a ver las células del hueso, qué es lo que hacen, pero los osteoclastos van a generar esta formación de esta cavidad medular. Seguimos viendo la arteria nutricia, la vena nutricia, pero ya estamos llegando a esta matriz extracelular y estamos llegando a la epífisis, a la parte distal. Ya se formó esta estructura de la epífisis distal. Pero como es cartílago, si se dan cuenta en la etapa 5, aquí empieza el centro de osificación secundaria. Quiere decir que también va a llegar una arteria acá, que es la epificiaria, y que va a empezar a formar el mismo proceso que se generó en el cuerpo del hueso, pero en la epífisis. ¿Ya? Aquí hay una serie de cartílagos que posteriormente pasará a ser la línea o placa epificiaria, ¿no es cierto? Esta placa epificiaria. Entonces, en la etapa 6 y última de la formación tenemos el cartílago articular y la placa epificiaria, donde vemos claramente ya el hueso esponjoso y se ve el hueso compacto. La arteria nutricia va ramificándose a través de las trabéculas para ir irrigando este hueso.